Hola, ¿qué tal? Soy Bertalicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. La Conagua niega privatización de líquido. Encuesta del INEGI revela que mexicanos sí quieren saber más de ciencia y tecnología. Un estudio revela que más del 80% de alimentos que consumimos tienen elementos transgénicos. Un escándalo en Estados Unidos porque científicos alteran estudio sobre daños por consumo de alcohol. México retrocede en ranking mundial digital. El Cerrado en Brasil sigue perdiendo vegetación. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. En el Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto hace unos días firmó 10 decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas hidrológicas. El gobierno federal dijo que esta decisión se tomó para tener una reserva hídrica para uso ambiental. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales, académicos y especialistas denunciaron que esta acción era para favorecer a las grandes empresas refresqueras, cerveceras, de minería y de fracking. Esto derivó y revivió el debate sobre la privatización del agua y en las redes sociales se dio toda una publicación de mensajes en donde se aseguraba que esta medida propiciaría la concesión del agua. Aunque el gobierno federal insistió en que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, la sociedad mexicana mostró su inconformidad por la medida. Por esta razón, el titular de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, convocó a una conferencia de prensa urgente, en donde calificó de falsas las informaciones que aseguran que los 10 decretos sobre reserva de aguas emitidos por el presidente Peña Nieto el 5 de junio son para privatizar el líquido. Que la emisión de los decretos de reserva no cambia la naturaleza del agua como un bien nacional, tal como lo establece el artículo 27 de nuestra Constitución y nuestra propia Ley de Aguas Nacionales. Por lo tanto, el agua no se privatiza con estos decretos de reserva de agua. Es mentira esta situación, como también lo fue en su momento el que presentaría el Ejecutivo una ley durante este año para efectos de llevar a cabo este tema de la privatización del agua. Roberto Ramírez de la Parra aseguró que la información difundida en redes sociales es falsa y distorsiona y aseguró que el agua no se utilizará para el sector energético. Eso es lo que dijo. En esta administración no se otorgará ninguna concesión para ese 20% adicional. Difícilmente llevaremos a cabo el procedimiento de la solicitud, del análisis y la entrega de la concesión en esta administración, con lo cual además quiero decirlo claramente. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, no mandaremos una iniciativa de ley de aguas nacionales, no daremos agua potable para la parte del fracking. Y número 3, no otorgaremos ninguna concesión de agua en esta administración en aquellos lugares hasta que haya disponibilidad y de lo que resta el 20% correspondiente. Para dejarlo muy en claro. El director de la Conagua precisó que los decretos son para proteger el agua superficial de los escurrimientos. ¿Cómo funciona el tema de la reserva de agua? Lo que se tiene que hacer es no tocar el agua para que pueda correr en los ríos. Hay que recordar que esto es un agua principalmente de carácter superficial. Entonces lo que estamos buscando es precisamente que los escurrimientos que hay derivados de las precipitaciones que hay en nuestro país puedan correr libremente por los ríos, precisamente para que puedan abastecer a la parte medioambiental de las zonas, principalmente las áreas naturales protegidas. Por su parte, la WWF, la organización no gubernamental que dio apoyo a la Conagua para los decretos, dio a conocer en un comunicado que las reservas de agua son un instrumento diseñado para proteger el caudal ecológico de las cuencas y asegurar los beneficios que los ecosistemas nos ofrecen a todos. Agregó la WWF que las reservas de agua no representan de ninguna manera la privatización de recursos ni la extinción de ningún derecho al uso del agua vigente. Por el contrario, establecen claramente volúmenes de agua que deben quedar intactos para la biodiversidad, lo que redundará en beneficio de todos, empezando por las comunidades rurales e indígenas. En este mismo tema, académicos de la UNAM manifestaron su preocupación de que se decreten reservas de agua y no se conozca la calidad de las mismas. Señalaron que en caso de que las aguas estuviesen contaminadas, se tendrían que tomar acciones para limpiar y preservar estas aguas destinadas a ser una reserva. Los especialistas señalaron que si bien
cada decreto está acompañado de un estudio, es necesario evaluar el tipo y la calidad de la información que avalan estas decisiones y que también se debe pensar en qué tribunal se va a redimir las controversias en materia de agua, porque en el caso de que se concesione o asigne parte del volumen que debe ser reservado con fines ecológicos, Conagua hasta ahora es juez y parte. Y bueno, pues este tema sin duda, más allá de los momentos electorales que se han vivido hasta todos estos meses y que podrían ser parte de todo este debate, lo cierto es que el agua es una preocupación fundamental y bueno, las comunidades y las organizaciones no gubernamentales siguen insistiendo en que se trata de una privatización. Ya le daremos seguimiento aquí en Alcanzando el Conocimiento sobre este tema sin duda vital para los mexicanos. Y vivimos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana en general. Parece difícil comprender el mundo moderno sin entender el papel que juegan la ciencia y la tecnología, por lo que la población necesita de la ciencia y la tecnología para desenvolverse en la vida cotidiana. Para medir el conocimiento, el entendimiento y actitud de los mexicanos en temas relativos a las actividades científicas y tecnológicas, desde el año 2001 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, aplican la encuesta sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología en México, EMPECIT. Y fíjese que dio unos datos muy diferentes. Hace unos días el INEGI dio a conocer los resultados en esta encuesta 2017 y hay un dato relevante, es que el 8.4% de los encuestados tiene un interés muy grande por los temas de la ciencia y la tecnología. Habría que ver cuál fue el universo de esta muestra. Otros resultados mostraron que el 75% de los mexicanos pues tiene algún interés por el desarrollo científico y tecnológico y los nuevos inventos. Un 92.2% de la población estuvo de acuerdo en que es necesario que el gobierno invierta más en el impulso de la investigación científica. En un dato que tiene que ver con el género y la ciencia, más de la mitad dijo que las mujeres pues deben tener mayor presencia en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el porcentaje de aquellos que consultan información científica disminuyó de 2015 a 2017, cada vez pues lo consultan menos, pasando de un 46% a un 37%. Y según esta encuesta, los medios más utilizados por los mexicanos para consultar información de ciencia y tecnología son las revistas, también los periódicos, después seguidos por la televisión y la radio. Y bueno, aquí llama la atención que no está contemplado el Internet. Aquí, pues una gran cantidad de personas cada vez están consultando más el Internet y por supuesto de todas las revistas digitales y las páginas web. Entonces está, pues esto, ¿dónde está? Y en lo que tiene que ver con un tema muy polémico para la población es la clonación y los estudios genómicos. El 69.3% de los mexicanos está en desacuerdo con que se clonen animales, por el 79.8% está de acuerdo en que se utilice la clonación para crear órganos y tejidos necesarios para la salud humana. Los alimentos transgénicos pues siguen dando qué decir, siempre han ocasionado un gran debate y en México todavía hay controversias constitucionales y bueno, pues hay una gran división y toda una polémica respecto a este tema, sobre todo que tiene que ver con nuestra alimentación y el maíz. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro organismo para producir ciertas características deseadas. Los organismos genéticamente modificados están en una gran variedad de productos, pero en nuestro país no se especifican en su contenido y pues es muy difícil poder decidir si se consumen o no. Es por esto que la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad convocó a un taller en donde se dieron a conocer las pruebas para saber si un alimento puede contener maíz transgénico y ¿qué cree? Muchas sorpresas. La doctora Elena Álvarez Bullá encabezó este evento en donde habló sobre la modificación genética del maíz y de los dos tipos de análisis existentes para saber si un alimento contiene transgénicos. Y con el rigor de una verdadera ciencia que se guía por el conocimiento, es que en el laboratorio tenemos un grupo de brillantes científicos a que van explicando las diferentes partes que implica el saber si una semilla, si un alimento, si una planta es transgénica o no. Y si es transgénica, está contaminada.
y está contaminada porque independientemente de los impactos que estos transgenes tendrán, esta presencia, que pues yo la considero como una presencia destructiva, colonizadora, privatizadora, es no deseada y en algunos casos puede producir impactos muy negativos en el desarrollo de las plantas. Esta es la presentación que hicieron los jóvenes integrantes del Laboratorio de Epigenética Molecular, Genética y Desarrollo de Plantas de la UNAM sobre precisamente estas pruebas que han desarrollado para saber si un alimento tiene transgen o no. Una pequeña demostración de lo que son las pruebas rápidas para la detección de transgénicos en alimentos. En este caso lo que hicimos fue moler diferentes variedades de maíz y estas pruebas son muy rápidas porque lo único que tenemos que hacer es molerlas, agregar agua o alguna solución acuosa y una vez que dejamos ahí que esté reposándose la harina unos 5 minutos y posteriormente tomamos un poquito de esa solución que ya captamos, la colocamos en uno de estos contenedores chiquitos y introducimos la tira. ¿Cómo funciona la tira? Es prácticamente como una prueba de embarazo, es una prueba en donde va a reaccionar la proteína del transgen con anticuerpos que ya están dentro de la tira. Entonces, como cualquier prueba, para certificar tiene una rayita que es el control positivo, es una raya que siempre debe de aparecer y en el caso de las pruebas que son positivas, de las muestras que son positivas, aparece una segunda raya. Eso significa que está presente la proteína del transgénico y que reaccionó con el anticuerpo. Entonces aquí podemos ver cómo este maíz tiene transgénicos y en cambio estas otras variedades no lo poseen. Entonces es una prueba muy sencilla de poder demostrar si un alimento tiene o no tiene. Este es una harina de maíz comercial que ya usamos, que si se fijan se alcanza a ver la segunda raya ahí pequeña. ¿Por qué? Porque en alimentos procesados a veces es más difícil poder obtener los resultados positivos y por eso esta prueba nunca es una prueba confirmatoria, siempre se debe hacer una prueba molecular para asegurarnos de que efectivamente el alimento contiene transgénicos. Las pruebas confirmatorias son pruebas moleculares, es decir, ahí vamos a detectar directamente el gen, el transgénico que se introdujo en nuestro alimento y esas pruebas moleculares se conocen como PCR en tiempo real, en donde utilizamos estas pequeñas plaquitas en donde vamos a mezclar el ADN del que queremos saber si es o no transgénico con una enzima que lo que se va a hacer es que lo va a copiar muchas veces y obviamente si está presente el fragmento que nosotros queremos, vamos a observar una fluorescencia que está dada por un compuesto que también adicionamos en nuestra reacción y entonces vamos a ver ese aumento de la fluorescencia significa que tenemos presencia de transgen. Estas pruebas tienen la ventaja de que podemos cuantificar, que podemos detectar varios eventos o varios transgenes en una misma reacción. También conversamos con el biotecnólogo Emanuel González Ortega sobre las pruebas que ha realizado la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad en diversos alimentos procesados y esto fue algo de lo que nos dijo. ¿Qué es lo que han encontrado? Tienes aquí una mesa con una gran cantidad de productos comerciales. ¿Son transgénicos? Pues hicimos este análisis a partir de la falta de información sobre las características con las que está hecho el maíz y que están en los productos elaborados industrialmente, ¿no? Hechos con maíz. Entonces, nuestra intención era saber o conocer si los productos elaborados con maíz de manera industrial contienen maíz transgénico. Hicimos un estudio tratando de identificar 6 diferentes tipos de maíz transgénico, es decir, algunos tipos de maíces transgénicos que ya están clasificados y patentados por las industrias, que son resistentes a diferentes tipos de insectos plaga, o otro tipo de maíces transgénicos o de variedades transgénicas que son tolerantes a los herbicidas, ¿no? Encontramos que una gran cantidad, más del 80% de los productos alimentarios que analizamos, de un total de más de 350 muestras, contienen algún tipo de maíz transgénico. Y esto pues no nos libra. ¿Qué podemos hacer? Hace un momento platicabas
con una persona que se dedica a hacer tortillas, la tienen complicada porque reciben ya todas las harinas de Maseca. ¿Y Maseca tiene maíz transgénico? Pues lo que hemos encontrado es que sí, analizamos harinas de las principales distribuidoras o productoras de harinas de maíz en México y encontramos que tienen maíz transgénico. Como biotecnólogo tendríamos que tener, ¿tú qué opinas? ¿Tenemos que tener una política de Estado diferente? Sí, seguro, sí, completamente seguro. Me parece que los organismos encargados hasta ahora, por ejemplo, de ciencia y tecnología, no han tenido una perspectiva más profunda y más anclada a la realidad de México en el tema alimentario, y se tendría que dar, a partir de estudios como el que hemos publicado recientemente, se tendría, y previendo la seguridad y la inocuidad de la alimentación de la población mexicana, tendría que darse un giro drástico a las políticas de bioseguridad en México, ¿no? Ya que no había estudios antes del nuestro que indicaran cuál es el panorama de la alimentación del maíz en México, simplemente considerando la alimentación a base de productos industriales, ¿no? Entonces, me parece que sí tendría que ponerse a consideración las políticas actuales de agroalimentarias en México. Y en noticias de salud, a mediados de junio, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, fíjese, todo un escándalo, cancelaron un gran estudio sobre el consumo moderado de alcohol. Esta decisión se dio luego de que los directivos determinaron que funcionarios de estos institutos de salud habrían comprometido la investigación al solicitar más de $60 millones a compañías de cervezas y licores para realizar el proyecto. El director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, señaló que los resultados del estudio de 10 años al que se le asignó un presupuesto de 100 millones no serían confiables debido a que los funcionarios se reunieron en secreto para conseguir más apoyo económico para la investigación. Y bueno, pues aquí sí hubo sesgo. En la revisión del proyecto también se identificaron fallas en el diseño científico del ensayo para conocer los efectos del consumo moderado de alcohol, lo que podría sesgar los resultados. Seguramente se vieron estos científicos seguramente se vieron sometidos al lobbying que se acostumbra en Estados Unidos de las grandes compañías, para decir que el alcohol no produce efectos dañinos. Y bueno, este escándalo ha llevado a que los institutos de salud tomen medidas adicionales para evitar que el personal solicite fondos de otras industrias de manera no ética. Y desde hace tiempo en la comunidad científica se ha tenido la sospecha de que los virus o las bacterias podrían ser una causa del Alzheimer. Hace unos días, la revista Neuron dio a conocer los resultados de una investigación del Hospital Monte Sinaí en Estados Unidos, en donde se da a conocer que luego de analizar 2.000 muestras de casi 1.000 cerebros de pacientes con Alzheimer, se encontró en todos ellos la presencia del virus del herpes. Los científicos presumen que este virus interactúa con genes relacionados con el Alzheimer y podría estar influyendo en el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Esta investigación fue publicada en la revista Neuron, en donde las investigaciones detallan que de forma consistente los cerebros de personas con Alzheimer tenían el doble de abundancia de virus herpes que los cerebros de personas sanas. Los virus herpes, que afectan a casi todos los niños, entran en una fase latente y pueden reactivarse más tarde en la vida, y esos virus tienen la capacidad de penetrar en las células cerebrales. Aún se desconoce qué papel desempeñan los virus y otros patógenos en el cerebro humano, en concreto con las enfermedades de la mente. Existen hipótesis que apuntan a que podrían influir en los primeros estadios de la enfermedad, desencadenándola, y otros que podrían entrar en el cerebro aprovechando el deterioro que produce el Alzheimer. Lo que es importante aclarar es que no todos los pacientes con Alzheimer tienen infecciones víricas, y muchas personas con infecciones víricas o virales no desarrollan la enfermedad, por lo que aún hay mucho que conocer sobre las enfermedades mentales. Y un equipo internacional de científicos identificó un tipo de proteína que podría ser el blanco para el tratamiento del alcoholismo. Así lo dio a conocer un estudio publicado en la revista Science. El análisis vincula los cambios moleculares en el cerebro con comportamientos que son centrales en la adicción, como elegir seguir bebiendo alcohol o
a pesar o dejar de beber o seguir bebiendo, pues a pesar de que es dañino para la salud. Los investigadores de la Universidad de Linköping en Suecia desarrollaron un método en el que ratas de laboratorio podrían optar por presionar una palanca que les proporcionaba el alcohol o otra que les daba agua con azúcar. A pesar de que la mayoría de los roedores pues decidían la opción dulce, el 15% de las ratas continuaron eligiendo alcohol, incluso cuando recibían una pequeña descarga eléctrica. El comportamiento de las ratas que eligieron el alcohol tiene varias similitudes con los criterios de diagnóstico que se utilizan para la adicción al alcohol en los seres humanos. Por ejemplo, el uso continuo a pesar de las consecuencias negativas. Para investigar el mecanismo detrás de los comportamientos similares de adicción, los investigadores midieron la expresión de ciertos genes de 5 áreas del cerebro. Las mayores diferencias que encontraron fueron en la amígdala, que es importante para las reacciones emocionales, es la parte de atrás del cerebro. En las ratas que eligieron el alcohol sobre el agua endulzada, hay un gen en particular que se expresó a niveles mucho más bajos. Este gen es el precursor de la proteína GATA3 que mantiene pues en niveles bajos al inhibidor de la señal del neurotransmisor GABA, que juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al estrés. Luego de analizar el cerebro de los ratones, el equipo de científicos analizó los niveles de esta proteína en el tejido cerebral de los humanos fallecidos y encontraron que en personas que padecían alcoholismo los niveles también eran más bajos que en las personas que no la tenían. Los estudios continúan para desarrollar un tratamiento más efectivo contra el alcoholismo. Y hace unos días se publicó el Ranking Mundial de Competitividad Digital, un listado creado por la MD Business School. La mala noticia es que en este ranking, ¿quién cree que está muy mal? Nuestro país. México retrocedió 2 puestos al pasar del lugar 49 al 51. La evaluación se hizo a 63 economías y no es un buen resultado para México considerando que nuestro país pues, se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo. De la región latinoamericana, Chile es el país mejor colocado en el ranking con el lugar 37. Argentina figura en el puesto 55, Brasil en el 57, Colombia en el 59, Perú en el 60 y Venezuela cierra el conteo al colocarse en el lugar 63, por detrás de Mongolia e Indonesia. Estados Unidos es el líder de la clasificación, seguido de Singapur y Suecia, que se ubicó en el lugar 3. El estudio se basa en 50 indicadores reunidos en 3 grandes factores: conocimiento, tecnología y preparación. Tenemos mucho que hacer todavía en materia digital. Y la empresa Microsoft anunció la compra de la firma Bonsai, una pequeña startup centrada en la inteligencia artificial, con la que Microsoft reforzará sus desarrollos en este campo. La compañía Bonsai desarrolló un novedoso método de aprendizaje automático que permite desarrollar sistemas autónomos de una manera más sencilla a cualquier persona sin importar sus conocimientos específicos en este sector concreto. Microsoft anunció que con esta compra la inteligencia artificial será más accesible a todos, lo que permitirá que todas las personas, desarrolladores independientes, pues puedan tener una experiencia de aprendizaje de máquinas y ser desarrolladores de inteligencia artificial. Microsoft también anunció el lanzamiento de News, su nueva aplicación de noticias que integra el uso de la inteligencia artificial para ofrecer contenidos de calidad a más usuarios. Esta tecnología pues cada día tiene más presencia en nuestras vidas. Así es, cada vez pues somos parte de lo que se está avanzando en la inteligencia artificial, pero todo pues esperamos por el bien de la humanidad que sea con equilibrio. La Universidad de Stanford anunció la creación del Centro de Investigación en Blockchain, que recibirá apoyo de la Fundación Ethereum y contribuciones de otras empresas. En un comunicado, la universidad precisó que el centro tiene como objetivo examinar cómo la tecnología blockchain puede transformar las interacciones comerciales tradicionales y pues hacerse de otra forma muy diferentes a como son ahora. El programa de investigación durará 5 años e incluirá especialistas en informática, ingeniería y física de partículas y también en derecho. La iniciativa
También tiene que desarrollar cursos sobre la implementación de blockchain desde su rol potencial en el sector financiero hasta la administración de datos en otras esferas. La Universidad de Stanford considera que las blockchains se volverán cada vez más críticas y populares para hacer negocios a nivel mundial, y es por esto que esta institución debe estar a la vanguardia de los esfuerzos para mejorar las aplicaciones y comprender los múltiples efectos de esta tecnología y, por supuesto, los múltiples beneficios. Y fíjese lo que son las cosas. El Ministerio del Medio Ambiente de Brasil dio a conocer que la zona de la sabana conocida como el Cerrado ha perdido la mitad de su vegetación original. El Cerrado tiene extensión equivalente al 24% del territorio brasileño y es considerada como la sabana más rica en especies vegetales y animales del mundo y responsable del 5% de la biodiversidad del planeta. Pese a la elevada devastación de este ecosistema, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que los esfuerzos para detener la deforestación pues han dado resultados y que la tasa de tala sigue cayendo gradualmente. El Cerrado es una de las principales cuencas hidrográficas de Brasil y cuenta con más de 11.000 especies en plantas nativas catalogadas, casi 200 especies conocidas de mamíferos, 1.200 especies de peces, 180 de reptiles y 150 de anfibios. La sabana del Cerrado también es el refugio del 13% de las mariposas y del 36% de las abejas de las áreas tropicales. Sin embargo, pues el gobierno de Brasil ha informado que la tala dice que está controlada, pero la deforestación del Cerrado es superior al de la Amazonia, en un ecosistema con un tamaño 2 veces mayor. Desde hace años existe un grupo de personas que habitan estas tierras que con la ayuda de asociaciones pues se han convertido en los guardianes del viejo Cerrado que luchan por conservar esta gran riqueza natural. Y los árboles de baobab más antiguos y más grandes de África han muerto. Y las investigaciones advierten que pudieron ser víctimas del cambio climático. Así lo dio a conocer un estudio publicado en la revista Nature Plants. El árbol baobab es también conocido como el árbol de la vida por su capacidad para producir fruta rica en nutrientes, incluso durante la dura estación seca de África. El baobab es un árbol que puede vivir hasta los 3.000 años de edad y puede crecer tan ancho como el largo de un autobús. Los árboles de esta especie se ubican en Zimbabue, en Namibia, en Sudáfrica, Botswana y Zambia, y algunos de ellos datan de los tiempos de la antigua Grecia. Los troncos ahuecados del baobab han sido utilizados como cárceles, casas, granero y hasta establos. Imagínense cómo son de grandes. Científicos de Sudáfrica, Rumania y Estados Unidos descubrieron que los ejemplares más grandes y antiguos de esta especie han muerto ya en los últimos 12 años. Lo que más ha preocupado a los investigadores es que una cantidad muy grande de árboles que han muerto en un periodo de tiempo muy corto, no se sabe aún exactamente las causas. Y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta debido a que hay un 60% de probabilidades de que ocurra en territorio mexicano el fenómeno del Niño para el próximo otoño e invierno. Esto provocará que el clima en Estados Unidos vaya a ser mucho más frío del previsto y que la temporada de huracanes sea más tardía. Este fenómeno meteorológico inicia en el Océano Pacífico tropical, cerca de Australia e Indonesia, alterando la presión atmosférica en zonas muy distantes, produciendo cambios en la dirección y la velocidad de los vientos y desplazando las lluvias a la región tropical. Todo este proceso, que suele ocurrir en un intervalo de 6 meses desde junio a noviembre, se produce cada 3 o 7 años y es tal su potencia que puede cambiar los patrones climáticos en todo el mundo. Su nombre del fenómeno del Niño pues tiene que ver con el niño Jesús de la Natividad, porque aproximadamente se da en la época navideña. Una nueva investigación publicada en la revista Plus One derrumba la imagen feroz que se tiene del Tiranosaurio Rex. La publicación reveló que los T-Rex no podrían extender sus lenguas, sino que probablemente sus lenguas estaban enraizadas en el fondo de sus bocas, de una manera muy similar a la que tienen los lagartos hoy en día. Esta investigación fue realizada por los científicos de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y la Academia de Ciencias de China. Los investigadores compararon los huesos de 15 especímenes modernos, incluidos 3 caimanes y 3 especies de aves tan diversas como avestruces y patos. Fíjese, lo que compararon fue los hioides, que son los huesos que sostienen y son la base de la lengua,
Y es lo mismo que sucede en los cocodrilos modernos, en las aves y también en los tiranorex de aquel entonces. Entonces llegaron a la conclusión de que los T-Rex pues no podían mover la lengua. Entonces ustedes ya saben, si ven a un dinosaurio sacar la lengua en una película, pues será solamente para dar más realismo a las escenas y no porque sea una realidad de lo que los Tyrannorex vivían en aquel entonces. Pues esto ha sido todo. A nombre de todo el equipo que hace posible la emisión de este noticiario, le doy las gracias y los invito, como siempre, a que revisen todos nuestros contenidos en www.alcanzandoelconocimiento.com. Soy Bertalicia Galindo. Hasta la próxima.